Hola, ¿qué tal, manos artesanas? Bienvenidos a un nuevo video. Manos artesanas, ¿están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos. Bueno, les voy a mostrar una puntada de girasol. Esta puntada, la verdad, pues muchas personas estuvieron tratando de sacarla, haciendo esfuerzo. Esta es mi versión, así que dejaré los créditos en la parte de abajo. Esta puntada la volveré a realizar cuando sea el curso de girasoles. Y en el curso de girasoles, pues serán 3 cursos seguidos, que serán pétalos, centro y hojas de girasol. Bueno, le quiero mandar un cordial saludo al grupo de Facebook Rosita Fresita. No, espera, es bordado Rosita Fresita. Y pues esta puntada es especial para ese grupo porque yo me comprometí a hacerla y tardé un poco de tiempo, pero aquí está para ustedes. Muy bien. Se fue la luz. Vamos a empezar. Este es un pétalo bastante pequeño, pero lo puedes aplicar en pétalos más grandes. Y para realizar esta puntada, bueno, tenemos que salir en medio. Paso número 1. Paso número 2. Vamos a medir el hilo de donde terminan los pétalos o en donde se juntan con los demás. Ahí. Ahora no tenemos que salir exactamente a la mitad. Tenemos que salir más arriba y cruzado. Por acá. El hoyito que resulte en medio dependerá de cómo lo hayas hecho tú. Ahora, vamos a salir junto. Así. Y hacia arriba. Este hilo nos ayudará a sujetar a los demás. Así que si tu hoja es más grande, pues tendrás que realizarlo más grande para que pueda soportar muy bien a todos tus hilos. Y bien, para estas hojas el primero siempre tiene que estar cruzado. Ahora salimos junto. Espérenme, no tiene buena resolución. Y ahí está un poco mejor. Vamos a pasar la aguja por nuestro, que lo podemos llamar como aro. Ahora salimos juntos y pasamos la aguja nuevamente por el aro. No te preocupes si estas primeras te quedan aguadas, pues ya que si te quedan aguadas te va a servir, porque como se va a ir abriendo, entonces ya no se te fruncirá tanto. A la hora de que pongas el otro color, esto se abrirá y entonces lo aguado ya no será, pues ya no se va a ver y nos ayudará a que nuestro bordado no se frunza. Así vamos a realizar esta puntadita hasta rellenar casi todo el pétalo. Bueno, este pétalo pues está bastante pequeño, así que lo vamos a hacer rápido. Y de antemano quiero decirte que si aún no estás suscrito, que te suscribas, es totalmente gratis y puedes recibir puntadas exclusivas. Una vez que te suscribas, dirígete al grupo de Facebook, Manos Artesanas TV Facebook, y en cuanto yo vea tu solicitud, te pediré una captura de pantalla de que ya estás suscrito a este canal, y así podrás ver puntadas exclusivas o puntadas mucho antes que las demás personas. En esos momentos está el video de la puntada de Tera Papaya, por si la quieres ver. Pues tienes que suscribirte y unirte a nuestra comunidad en Facebook. Ahí puedes publicar tus trabajos y todo lo que tenga que ver relacionado con bordado y tejido que tú lo hayas realizado. Puedes compartir imágenes, pads y pues memes no puedes compartir. Por eso tenemos otro grupo que se llama Tienes que verlo. Ahí sí puedes compartir todos los memes que quieras.
Bueno, esta puntada ya estamos avanzándole más. Como verán, el aro pues está teniendo la capacidad para nuestro pequeño pétalo. Como te digo, mientras tu pétalo sea más grande, tendrá que ser mayor tu aro o tu lazada para que pueda soportar las muchas pasadas que se le van a dar. Por acá. Ya casi terminamos esta primera parte. Uy, se nos atoró. Pero bueno. Bueno, manos artesanas, ahora sí les acerco el pétalo. La parte amarilla tiene que terminar un poquito arriba de donde se junta con el otro pétalo. Ahora a continuación con otro color. Realmente yo no he visto girasoles naranjas, pero es de los que más le combina. Vamos a buscar en medio el cruce. Estas líneas que se cruzaron nos van a indicar que aquí es donde tenemos que realizar. Bueno, aquí está el cruce de las X, pero tenemos que buscar el cruce de aquí abajo, así, de esta manera. El primero lo vamos a realizar con la puntita de la aguja, y si es posible atravesemos nuestra lazada, el hilo que utilizamos de lazada, así servirá como referente de que ahí vamos a empezar. Y enterramos la aguja junto de donde salimos. Salimos junto. Y ahora sí le vamos a ir dando vuelta a nuestra florecita. Lo metemos en medio. Y así. Salimos junto. Y aquí. Vamos a salir junto o meter junto. Salimos junto. Metemos en medio. Jalamos. Y enterramos junto. Así pueden ver que vamos a ir avanzando en la parte de arriba del pétalo. Y se está abriendo nuestro centro del pétalo. Entre más grande sea, pues se puede abrir más o se puede lucir más. Ahorita les mostraré pues el resultado de este primer pétalo ahorita que lo tengamos completo. Ya casi terminamos la mitad. Ahora sí pueden observar que ya se está abriendo. Bueno, aquí pues se puede decir que ya solo nos falta una. Así que vamos a salir por aquí a un ladito. Y esta última la vamos a meter primero por debajo de los amarillos. Y salimos por arriba para que parezca que así todos los amarillos están por debajo. Y la puntada, pues las demás personas que la quieran sacar a simple vista, les cueste más trabajo pensar en cómo se realiza esta puntada. Vamos con la otra parte y les muestro cómo termina esta puntada. Bueno, manos artesanas, este es el resultado del pétalo para el girasol. Así que pues ya terminamos y nos vemos en el próximo video.